Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldia.net. El día de antes de ayer se llevó a cabo el primero, que fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana, y estuvo aquí el secretario con el comandante de la policía. Finalmente la plenaria fue la que eligió al personero. Si fallamos, pues habrá que evidenciarlo y hacerle saber y usar los mecanismos que la ley nos permiten para que el personero no le cumpla el consejo, sino que le cumpla la ciudad. Parece que está desentendido el tema. Tiene el uso de la palabra doctor Juan Carlos Uribe y personal del Fondo de Valorización, así como señora Contralora. Como ustedes bien saben, respecto del tema de la valorización, cursa en la Fiscalía General de la Nación una investigación y pienso que es la razón fundamental por lo que este control político haya centrado tantas expectativas de cada uno de los honorables concejales, porque vale la pena resaltar y aclarar que, como es nuestra obligación constitucional, en caso de que ese proceso llegara a tener algunas consecuencias, nuestra única manera de salvar responsabilidades sería precisamente esta, que hemos hecho los controles políticos respectivos, y usted, doctora Blanca Cruz, como exconcejal, sabe de lo que estoy hablándole. En ese sentido, pues, a la ciudadanía también hay que decirle, y a los medios de comunicación que nos ayuden a decirle a la ciudadanía eso. Nosotros sí hemos trabajado en valorización, nosotros sí hemos puesto las alarmas que han sido necesarias para que este proceso de valorización, que ha sido tan trillado, se haga bien y finalmente lleve a un feliz término. Si bien es cierto que, como aquí ya lo han dicho varios honorables concejales, esto es una ley desde 1921, nosotros no nos hemos inventado ninguna valorización, el Consejo no se ha inventado ninguna valorización. Es una situación que estaba planteada en el plan de gobierno y posteriormente en el plan de desarrollo. Pues nosotros, y en el caso específico que voté sí, no íbamos a cargar con la culpa ni con el lapo después de que el alcalde dijera que no había hecho obras para la ciudad en sus 4 años de gobierno, porque el Consejo se le había atravesado como una mula muerta en la mitad del camino, con el perdón del término. Entonces, por eso le dimos las herramientas, y agradecemos de la misma manera y con la misma vehemencia como le pedimos al alcalde municipal que estudiara la posibilidad de cambiar al gerente del Fondo de Valorización. Agradecemos que haya tenido en cuenta esa solicitud, que la hizo el Consejo, que la hicimos nosotros, en vista de ese maltrato al que el señor anterior gerente del Fondo de Valorización sometió a la ciudadanía y, por supuesto, a los concejales que la representamos. Entonces, esas salvedades hay que dejarlas claras. Ahora bien, doctor Juan Carlos Uribe, he oído varias intervenciones de varios honorables concejales que le han pedido la posible implementación de unas veedurías ciudadanas. Yo quisiera invitarlo a que estudiaran un poco más a fondo allá en el Fondo de Valorización el mismo decreto 1394 del que tanto hemos hablado aquí, de 1970, y en el que el alcalde municipal, en su artículo 6, fundó la solicitud de la modificación del antes, durante, después de la ejecución de las obras. Habla en su artículo 38 de la intervención de los contribuyentes en el proceso tributario, y dice: los propietarios, usufructuarios o poseedores económicos que han de ser gravados con contribuciones de valorización por una obra tendrán los derechos que este capítulo establece, pendientes al ejercicio de la facultad de intervención en el estudio de la distribución de las obras, cosa que no se ha hecho en esta administración municipal. Es decir, que debería crearse o debería existir, por lo menos tener si ya existe, en el Consejo Municipal de
valorización que me imagino que hace parte el director de planeación, el secretario de Hacienda, algún jurídico, debería también tener un asiento con voz y voto, un representante de los contribuyentes, que finalmente sería la mejor persona que podría representar los intereses de los contribuyentes. Incluso este mismo decreto, doctor Uribe, habla de la forma como se debe elegir a este representante de los contribuyentes en ese Consejo Municipal de Valorización, y es mediante una convocatoria pública para que se postulen los que deseen hacer parte de este Consejo Municipal de Valorización. Y en ese Consejo Municipal de Valorización debería estudiarse todo lo que nosotros aquí hemos venido diciendo, no de ahora, sino desde que hemos tenido todos estos inconvenientes con Fondoa. Por ejemplo, la inclusión indebida de inmuebles o de su zona de beneficencia proyectada, la fijación equivocada de la zona de influencia, quién figura como propietario, cuál es el área real del inmueble, si sus avalúos están bien o no. En fin, una serie de situaciones que yo estoy seguro que muchos de los contribuyentes hoy no tienen claras, y por eso es que finalmente los recaudos están tan bajos. Y sí estoy de acuerdo en la apreciación que hace el honorable concejal César Arbey Torres, y era una de las cosas que quería decirles. Finalmente, pues esto es una administración independiente, quiero decir, autónoma, y tomó la decisión de optar por la valorización, pero pienso que hubiese sido mejor optar por la organización de la administración en lo que tiene que ver con sus finanzas, porque tenemos nosotros aquí indicadores como que solo 40 de cada 100 cucuteños son los que actualmente pagan impuesto predial, o sea que ahí fácilmente estaría la plata, y hay mucha gente, de acuerdo con las cifras que tenemos, que no paga impuesto predial desde hace 5 años, y hay que decirlo también, lastimosamente, en su gran mayoría, gente de estratos medios hacia arriba, 3, 4, 5 y 6. Los pobres de esta ciudad son los que más cumplidamente pagan, una situación totalmente irónica, y ahora los vamos a volver a poner a pagar por unas obras que hemos podido financiar con la plata que los ricos nos deben. Entonces, en ese orden de ideas, yo le invito, doctor Uribe, a que piense el tema de la participación de los contribuyentes. Y por otro lado, ya siendo más enfático y para terminar, quiero también dejarle planteada una situación. El intercambiador del terminal, que es sobre la Diagonal Santander, al menos debería tener una solicitud por parte de la administración municipal al gobierno nacional para su cofinanciación, porque no basta con decir que es que el gobierno nacional no nos ayuda, que es que el gobierno nacional no nos da, porque tampoco es cierto, porque a menos de ese intercambiador ahí del terminal, a menos de 1 kilómetro de distancia, el gobierno nacional sí regaló hace muy poco tiempo un intercambiador de similares características y que vale muchísimo dinero, que nosotros también no hubiéramos tenido la plata para hacerlo. Entonces, ¿por qué también no pedirle que cofinancie este intercambiador? Al menos que nos digan que no por escrito, y no que vayamos a pecar por omisión de habérselo cobrado a los cucuteños mediante valorización sin al menos haberlo intentado, porque es que una cosa es decir que no y otra es la falta de gestión, y para eso nosotros debemos estar. Entonces lo invito a que le hagan una solicitud al gobierno nacional, sobre todo ahora que llega un gobierno nuevo, para ver en qué nos puede ayudar con la financiación de este intercambiador, además teniendo en cuenta que esta vía, que es la Diagonal Santander, es una vía prácticamente internacional, porque es la vía que conecta la autopista internacional con el resto del departamento. Entonces yo creo que podría ser bien vista esa solicitud por parte del gobierno nacional. Y por último, cuando ya finalmente tengan los estudios definitivos de esa obra, que es una de las que a mí más me preocupa, además porque para mí es la más importante y la que ha debido hacerse en esta ciudad, apenas se posesionó el señor César Rojas, y no esas otras. Por último, quiero decirle lo siguiente, y usted se acuerda de eso, porque cuando usted estuvo en el año 2000, doctor Uribe, en la administración del doctor Bautista, quedó pendiente, y todavía está pendiente 18 años después, y no ha habido ningún alcalde que se dé cuenta de eso, el puente peatonal del Éxito, y ahí cada rato hay accidentados, incluso muertos. No vayamos a hacer otra vez, como dijo el compañero Bachir, no solamente un elefante blanco allá en el terminal,
sino que vayamos otra vez a ponerle trampas a la vida, haciendo un intercambiador otra vez ahí sobre el terminal sin un puente peatonal, a ver por dónde van a pasar las personas. Entonces, en esos diseños necesarios y obligatoriamente tienen que imponer que no vayamos a ir a inaugurar ese puente, el que Dios le permita la vida, para ir a inaugurarlo sin que tenga puente peatonal. Aquí no podemos seguir haciendo obras solamente por hacerlas e ir cortando cintas sin cumplir con todos los cánones, por lo menos internacionales, para preservar la vida. Aquí no tenemos ni un solo puente peatonal. Ahí en el almacén Home Center, a diario hay accidentes y hay muertos. Es una vía de 8 carriles que nadie la puede pasar, es una lotería. Y ahí pasa lo mismo. Y eso es un recorderis para la administración municipal, y con todo respeto, doctora Blanca Cruz, para que usted de pronto se apersone de la situación del puente peatonal del Éxito, que está contemplado dentro de las obligaciones que tenían los señores de Almacenes Éxito para establecerse ahí. Incluso hay diseños, yo los vi, es subterráneo el puente peatonal en ese sitio. Entonces, esas las apreciaciones que yo quería hacer como concejal. Y para terminar, el tema del personero, que varios lo han dicho, ya lo hemos citado a los 2 controles políticos que nosotros llevamos, no ha venido. El artículo 32 de la ley 136 en las atribuciones del Consejo impone al personero y al contralor, salvando obviamente la responsabilidad de la señora Contralora, que siempre viene, incluso en muchas oportunidades cuando ni siquiera la hemos invitado, impone al personero asistir aquí y estar en estos controles políticos para defender a la gente, y no ha venido. Dejo sentada mi voz de protesta y lo voy a hacer saber por escrito. El personero también tiene quien lo investigue y lo vamos a hacer. El último numeral de las funciones del señor personero, el número 13, dice: defender el patrimonio público. También exigir a los funcionarios municipales la información necesaria para llevar a cabo los debates. Defender los intereses de la ciudad, el número 2. El número 1, vigilar el cumplimiento de las leyes y las ordenanzas. Y el número 3, vigilar el ejercicio eficiente y diligente de las funciones administrativas municipales. Gracias. A partir de este momento llega toda la información veraz, objetiva y documentada en agendaaldia.net. Denuncias, noticias, entrevistas, temas de actualidad en agendaaldia.net.